sinceramente agradecido, porque en estos momentos encontrar un ámbito de reflexión y de coloquio, de debate que podamos tener después, que yo creo que será mucho más ilustrativo y mucho más enriquecedor que la introducción inicial que yo pueda hacer, es, en primer lugar, es un ámbito que escasea lamentablemente en estos momentos, ¿no? El contexto está muy mediatizado por la bronca, por el griterío. Tal vez sea ineludible en momentos de crisis, donde es más fácil gritar que reflexionar. Encima, el grito y la demagogia desplazan a la reflexión, porque con el grito, bueno, pues se descarga la adrenalina, y pensar el futuro es siempre más desasosegante que quedarse en las certezas del pasado. Pero la situación, pese a todo eso, al menos en mi opinión, nos debe obligar a quienes tengamos la más mínima responsabilidad social, institucional o política, para pensar, por desasosegante que sea, por arriesgado que sea, pensar con las menores márgenes a la demagogia y al griterío, ¿no? El ámbito que hoy se me ofrece, este ámbito de la asociación y del colegio, yo creo que es un ámbito que, por no estar tan mediatizado por estas tensiones, que yo creo que son las tensiones que peor informan de la política, o la parte menos noble de la política, pues puede ser un ámbito muy adecuado. Por otro lado, las palabras de Jesús yo creo que son excesivamente generosas. Mis artes culinarias no tienen ningún misterio, al contrario, el mérito lo tienen mi familia y los amigos que se atreven con espíritu de sacrificio a comerse un arroz guarrindongo que hago en casa de vez en cuando. O sea que el mérito es eso. Cuando viene algún invitado a casa, solamente les pido no que traigan el vino habitual, sino espíritu de sacrificio, porque van a comer muy mal. Bueno, decía que son momentos en los que se tiende más al griterío que a la reflexión, porque yo comprendo, más arriesgado pensar el futuro que quedarse en el pasado. Sin embargo, también para explicar el presente y avanzar, pues, humildemente, algunas ideas respecto de cómo evitar que en el futuro nos vuelvan a suceder las mismas cosas que están ocurriendo en el presente, no está de más remitirse a algunas enseñanzas del pasado, ¿no? Se dice, en una crisis, yo creo que son cosas ya casi tópicas, ¿no? La crisis más compleja, por ser la primera crisis de la globalización, es una crisis financiera, puede ser tan grave o más que aquella que hubo a finales de los años 20 y que comportó después casi una década de depresión, etcétera. Pero sí hay algunos antecedentes que, por cierto, presentaba y analizaba muy brillantemente Galbraith en la Universidad de la Complutense de Madrid, con ocasión de la presentación de un librito que yo recomiendo porque vuelve a ser muy actual, ¿no? Y muy enriquecedor, a mi juicio. Es un librito que él tituló Breve historia de las crisis financieras. Lo editaba en España Ariel en 1991 y vino él a presentar esta primera edición en la Universidad Complutense de Madrid. Él venía a decir que todas las crisis financieras han tenido siempre un inducido latente, es la codicia humana, y un inductor ocasional que periódicamente activa este inducido, ¿no? Que es el genio financiero. El genio financiero siempre precede a la catástrofe. Y en una interpretación libre de su obra, pues yo añadiría que cuanto mayor es el genio financiero que exhiben algunos para poner en marcha determinadas operaciones, el desastre que provocan es más que directamente proporcional a ese gran genio. Los que han pasado por ser grandes genios de las finanzas son los que han terminado provocando las mayores catástrofes en la historia de la economía. Desde mediados del siglo XVII, desde exactamente 1620, 1630, con la tulipamanía. Pues en Holanda aparecieron los tulipanes procedentes de Estambul. Nadie sabía o nadie había reparado en que los bulbos podían criarse perfectamente, podían cultivarse perfectamente en Centro Europa, y consideraron que aquello era, bueno, pues un signo de distinción, que cualquier corte europea que se preciase tenía que tener bulbos de tulipán,
y se generó una burbuja financiera, una burbuja especulativa en torno a los tulipanes. Tanto era así que un marino que había traído una carga de tulipanes, al ser agasajado con un desayuno por el armador, pues en un descuido del armador, el marino había visto una flor en un búcaro que había encima de la mesa y se la comió, creyendo que era un postre del desayuno de arenques que le había ofrecido aquel armador. El armador casi lo mata, ¿no? Porque se había comido de postre el tulipán, que era, en fin, muy costoso, ¿no? Pero es que un siglo después, hacia 1730, 1740, en Inglaterra estalló el escándalo de la Compañía de los Mares del Sur, que pilló entre otros al gran Newton, que acababa de escribir que él había sido capaz de describir el movimiento de los cuerpos, pero no el de la locura humana. Sin embargo, cuando apareció un genio que decía que iba a promover un gran negocio y hacer ricos a cuantos quisieran invertir en la Compañía de los Mares del Sur, aprovechando las primeras leyes de navegación del Reino Unido, de Inglaterra de la época, pues él invirtió todos sus ahorros, se dejó llevar por la locura especulativa del momento, y aquel listo no había reparado que para comerciar y hacer gran negocio con las Antillas o con América, pues había que pasar por el Reino de España, que en ese momento pues no andaban en muy buenas relaciones, que digamos, entre los dos estados, ¿no? Aquello se hundió y se llevó por delante, entre otros, repito, los ahorros de Newton, que al cambio de ahora pues podrían ser, se calcula, 1,5 millones de libras, ¿no? O sea que hasta los grandes genios tienen ese inducido latente que un inductor, un genio financiero, puede activar en cualquier momento. Así se han ido produciendo cada vez con más frecuencia, no más espaciadas, sino cada vez con más frecuencia, estas burbujas financieras con diferentes modalidades. Y decía Galbraith que casi todos los episodios financieros terminan casi de la misma manera, ¿no? Con propósitos de la enmienda, con sermones, y eso sí, acudiendo a Washington a pedir dinero público, y normalmente en jet privado, decía él, ¿no? Hay algunos que en la historia de la economía han llevado esto al pie de la letra. Por ejemplo, JP Morgan, el fundador de la gran institución bancaria, JP Morgan, en 1908, que tuvieron una semana en Wall Street, que también se la conoció como la semana trágica, no tenía nada que ver con la que un año después se produciría en Barcelona, ¿no? Fue una semana de pánico en Wall Street. Y este hombre, para salvar la Trust Company of America, pues llegó al pie de la letra lo que mucho después diría Galbraith, ¿no? Él pidió a todos los pastores de todas las iglesias de Nueva York que en sus sermones dominicales incluyeran discursos alentando la confianza en la economía y, por cierto, recabando dineros públicos y privados para sacar a flote su compañía, ¿no? Y lo consiguió. De esta manera es verdad que lo consiguió. En el último periodo hemos tenido también muchos episodios de especulación financiera que han ido estallando, pero al no tener tanta repercusión como la que estamos viviendo actualmente, pues no se le ha querido dar ninguna importancia, y sin embargo eran avisos, cuando no los gérmenes de la crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Todos recordarán la burbuja de las neocon, ¿no? Bueno, pues estas empresas que decían promover la nueva economía, etcétera, no fueron más que otro episodio de acumulación de capital para negocios especulativos que, según se pinchó esta burbuja, empezó a activar otra, que es justamente la que ha estallado ahora, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Bueno, decía que la actual, por ser en el contexto de la globalización, pues puede estar adquiriendo dimensiones y complejidades no vistas hasta el momento, pero digamos, el leitmotiv y elementos sustantivos son muy similares a las que ha habido anteriormente y que he querido describir de esta manera tan sucinta, ¿no? Habría que decir, porque vuelve a estar en el centro del debate, que todo esto se va produciendo. Si hiciéramos un análisis más detenido de estos episodios especulativos, veríamos que no son independientes
de la evolución de los estados, por decirlo de alguna manera, de la política. Para ser más precisos, en mi opinión, las crisis financieras van también de la mano de la evolución de la propia política y de la democracia, ¿no? Lo que se vuelve a negar por parte de algunos es que el mercado haya fallado. También esto lo advertía Galbraith. Tras cada episodio financiero, cuando estalla, siempre empieza a cebarse la siguiente burbuja especulativa, sencillamente porque no se quiere reconocer que el mercado, tan imprescindible, tanto es así, tan esencial, que al mercado debemos incluso el origen de las ciudades que habitamos. O sea, nadie puede prescindir del mercado, pero al mismo tiempo el mercado tiene su propia dinámica que genera estos episodios, estas crisis periódicamente, ¿no?